Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Federico Herrera, soy tutor del curso de Biología General y los voy a acompañar en este video del capítulo 16 de cómo evolucionan las poblaciones. Espero que lo disfruten. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que toda la información genética está contenida en nuestro ADN, específicamente en los cromosomas. Los cromosomas, recuerden que vienen en pares, que serían los cromosomas homólogos, donde uno es paterno y el otro es materno. Cada uno de estos cromosomas porta un alelo que codifica para la misma característica o rasgo. En este caso sería el color del pelo o pelaje. El genotipo es la combinación particular de alelos de un individuo, que en este caso es 2B mayúscula, que quiere decir que porta dos alelos que codifican para el color de pelo negro. Y sería homocigoto dominante. En este caso, tenemos un heterocigoto que porta un alelo B mayúscula y uno B minúscula, es decir, que posee un alelo que codifica para el pelo negro y uno para el pelo blanco. En este último caso, tenemos un homocigoto recesivo que porta dos alelos B minúscula que codifican ambos para un pelaje de pelo blanco. El fenotipo son todas las características que pueden observarse en un individuo. Puede referirse a un carácter único, como en este caso el color de pelo, o a un conjunto de caracteres, o incluso a todos los caracteres de un organismo. Ahora, la genética de poblaciones es la rama que estudia la frecuencia, la distribución y la herencia de esos alelos. La posa génica es la suma de todos los alelos, de todos los genes, de todos los individuos de una población. Si nosotros vemos la población de ratones, a mano derecha, vemos que solo hay ratones de color negro y ratones de color blanco. Por lo tanto, no hay ratones ni de pelo amarillo, ni de pelo crema, por ejemplo. Entonces esos individuos no forman parte de esta posa génica, pero si los hubiera, formarían parte de ella. Ahora, una frecuencia alélica es la proporción relativa de cada alelo dentro de la población. En esta población de ratones tenemos 16 que son de color negro y tenemos 9 que tienen pelaje blanco. Acuérdense que cada individuo porta dos alelos. Entonces vamos a tener un total de 50 alelos. Uno podría pensar que como tenemos más ratones de color negro, vamos a tener una mayor frecuencia alélica de ese color, pero no siempre. Vean este caso, por ejemplo. Si contamos cada uno de los alelos, vamos a ver que tenemos 20 alelos que codifican para el pelo negro, o sea, P mayúsculas. Y si lo dividimos entre el total de alelos, que sería 50, y lo multiplicamos por 100, vamos a tener una frecuencia alélica de 40% para el alelo que codifica para el pelo negro. Y tendríamos un 60% para el alelo que codifica para el pelo blanco. El principio de Hardy-Weinberg fue propuesto en 1908 por el inglés Godfrey Hardy y por el alemán Wilhelm Weinberg. Establece que la frecuencia de alelos y de genotipos en una población permanecerán constantes, es decir, que la población no evolucionará, o en otras palabras, que permanecerá en equilibrio, si las condiciones siguientes se cumplen. No debe haber mutación, no debe haber flujo génico, es decir, que no exista emigración o inmigración. La población debe ser muy grande. Todos los apareamientos deben ser
aleatorios sin ninguna tendencia hacia ciertos genotipos y no debe existir selección natural, es decir, que todos los genotipos deben reproducirse con el mismo éxito. Si alguna de estas condiciones se cumple, entonces la población evolucionará. Vamos a ver a continuación las 5 causas que llevan a la evolución. Entonces, ¿qué causa la evolución? Lo primero serían las mutaciones. Las mutaciones son cambios en la secuencia en el ADN y la mayoría de las mutaciones tienen lugar durante la división celular cuando la célula tiene que hacer una copia de su propio ADN. Las mutaciones aumentan la variabilidad y sobre estos, ¿verdad? Estas pequeñas variaciones van a formarse nuevos alelos y sobre estos van a actuar los procesos evolutivos como por ejemplo la selección natural, ¿verdad? Entonces, vean este caso a la par en la imagen, tenemos un cultivo de bacterias que nunca ha sido sometida al antibiótico streptomicina, ¿ok? Entonces agarramos y hacemos a través de un sellito, ¿verdad? Pasamos esas colonias a 3 platos Petri. Pero estos platos Petri tienen el antibiótico que les dije, la streptomicina. Entonces al final vamos a ver que solo muy pocas de las colonias de bacterias lograron sobrevivir. Esto quiere decir que esas bacterias ya tenían, sin saberlo, el gen de la resistencia a los antibióticos. Entonces vean que aquí la selección natural actuó y solo las que tenían esa mutación lograron sobrevivir. Entonces vean que no hay una meta definida en la evolución y en las mutaciones, ¿verdad? Otro factor que causa la evolución es el flujo génico. Imagínense que tenemos un intercambio gratis donde todos los ticos que quieran pueden ir a Tailandia y todos los tailandeses que quieran pueden venir a Costa Rica. Entonces, con el tiempo, muchos tailandeses van a tener hijos con costarricenses o muchos costarricenses allá van a tener hijos con tailandeses. Al pasar del tiempo, imagínense, 500 años, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que las poblaciones empiezan a parecerse, ¿verdad? Y eso es justamente lo que origina el flujo génico. Va a hacer que haya un movimiento de alelos entre las poblaciones. Aumenta las semejanzas de poblaciones diferentes y al final va a haber una mezcla de pozas génicas entre ambas poblaciones. La deriva génica es cualquier suceso que permita solo la reproducción de un subconjunto aleatorio de una población. La deriva génica va a hacer que se den cambios aleatorios en las frecuencias alélicas, en especial si son poblaciones pequeñas. También la deriva génica puede eliminar alelos de una población. Esos ejemplos los vamos a ver ahora cuando expliquemos 2 tipos de deriva génica: los cuellos de botella y el efecto fundador. El cuello de botella es una reducción en forma drástica de una población debido a la caza, un fenómeno natural, etc. Entonces tenemos la generación 1, en donde tenemos 20 ratones y tenemos una frecuencia alélica de B mayúscula, o sea, los alelos que codifican para el pelo negro, de un 50% y un 50% de B minúscula o alelos que codifican para el pelo blanco. Entonces imagínense que en esa población alguien llega y pone veneno. Se van a morir todos los ratones, excepto los que están encerrados en un círculo rojo. En la segunda generación, esos 2 ratones que sobrevivieron
van a reproducirse y me van a volver a dar una población de 20 ratones nuevamente. Pero en este caso, observen que ya la frecuencia cambió. Ahora tenemos un 25% de alelos que codifican para el pelo negro, o sea, B mayúscula, y un 75% de alelos que codifican para B minúscula, o sea, pelo blanco. Si nosotros volvemos a poner veneno, porque ya vemos que volvieron a repoblarse de ratones, y esos ratones se mueren, pero sobreviven otra vez los que están en el círculo rojo. Entonces, esos ratones, cuando vuelvan a formar una tercera generación, ¿verdad?, de otros 20 ratones, vamos a ver que la próxima vez que vayamos a poner veneno, vamos a encontrar que todos los ratones eran blancos, ¿verdad? Tenían una frecuencia de un 100% de alelos B minúscula, o sea, que codifican para el pelo blanco. Es decir, que el alelo para el pelo negro desapareció de esta población. Continuamos con el efecto fundador, que es cuando un pequeño número de organismos funda una nueva colonia aislada. Esta población o esta colonia puede contener frecuencias alélicas diferentes de la población original. Entonces imagínense que en Costa Rica hay ratones como los que están a la derecha, ¿verdad? Amarillos, negros, de color blanco, de color pardo. Pero de esta especie, solo 2 ratones negros, como los que están en la imagen, viajan en un bote hasta la isla del Coco. Entonces colonizan la isla, se reproducen y con el tiempo van a formar una población, pero esa población solo va a tener ratones negros, ¿verdad? Porque todos los alelos que daban los otros diferentes colores no están disponibles en la poza génica. El apareamiento dentro de una población casi nunca es aleatorio. El apareamiento no aleatorio por sí mismo no altera las frecuencias de los alelos dentro de una población, pero sí puede tener grandes efectos sobre la distribución de genotipos diferentes y por lo tanto pues sobre la distribución de los fenotipos en la población. La selección natural. En una población, no todos los genotipos son igualmente favorables. Siempre va a haber una leve superioridad entre cada uno de los individuos de esa población. Por ejemplo, si tenemos 2 cabritos de monte como el que tenemos aquí a la derecha, de las rocas, y los ponemos a competir, siempre va a haber uno que es más rápido que el otro, o que puede escalar más rápido que el otro, o tiene mejor equilibrio. Y si los ponemos a pelear por una hembra, siempre va a haber uno que sea más fuerte, o siempre va a haber uno que tiene los cachos más grandes. Entonces solo los individuos mejor adaptados van a ser los que logren sobrevivir y reproducirse. La aptitud es el éxito reproductivo de un individuo de la población con respecto al éxito reproductivo medio de la población. Y estas características que hicieron que en este caso ese cabrito pueda sobrevivir y reproducirse exitosamente van a pasar a la siguiente generación. Entonces va a aumentar la frecuencia de alelos favorecidos. Continuamos con los agentes de selección natural. Entonces, pero antes quisiera nada más recordarles que los individuos más adaptados sobreviven y se reproducen más. Y una adaptación es cualquier característica que le ayude a un individuo a sobrevivir y reproducirse.
Entonces, el primero sería la competencia. La competencia se da cuando los recursos son escasos. Por ejemplo, puede haber una competencia por territorio, como en estos leones, por ejemplo, o pueden estar peleando por alimento, o pueden estar peleando por una hembra. Ahora, la competencia intraespecífica, que es dentro de la misma especie, es la más intensa. ¿Por qué? Porque tienen exactamente los mismos requisitos y requerimientos. Por ejemplo, es como si ustedes siembran dos árboles de pinos uno a la par del otro. Esos árboles de pino, si están muy cercanos, van a competir muy intensamente porque ambos necesitan exactamente los mismos nutrientes, la misma cantidad de sol, la misma cantidad de agua, por ejemplo. Y también puede existir la competencia interespecífica, que es entre especies diferentes. Por ejemplo, podría ser entre un león y una hiena. Esa es mucho menos intensa. El segundo agente de selección sería la interacción entre el depredador y la presa. Una ejerce presiones selectivas sobre la otra. Por ejemplo, veamos este caso del cocodrilo. El cocodrilo va a poder atrapar a los gacelas que sean más lentas o menos cuidadosas o que estén menos atentas o que no brinquen tan rápido, ¿verdad? Entonces, por otro lado, las gacelas van a ejercer también una presión selectiva sobre los cocodrilos. Los cocodrilos que no sepan bien cómo acercarse sigilosamente o que sean muy lentos o que no puedan hacer la mordida muy rápido, no los va a capturar. Entonces, va a haber una selección a los individuos que son más rápidos, por ejemplo, o alguna otra característica que les ayude a ambos sobrevivir y después reproducirse. Entonces va a haber una continua coevolución entre ambas especies. Y por último tenemos la selección sexual. En muchas especies, los machos especialmente, tienen cantos muy elaborados o tienen plumajes muy conspicuos y coloridos, como el del pavo real, por ejemplo, o realizan un cortejo muy exótico y llamativo también, como lo hace esta ave del paraíso que estamos viendo en la imagen. Entonces la hembra va a seleccionar con cuál macho se queda basado en sus cantos o en su plumaje o en cómo realiza su cortejo. Entonces la selección sexual es la selección sobre los caracteres que ayudan a conseguir pareja. También esto los hace mucho más llamativos a los depredadores. Entonces, aparte de ser llamativo, tiene que ser lo suficientemente ágil para poder escapar de dichos depredadores. La selección natural y la selección sexual influyen en las poblaciones de tres maneras. Los tres tipos de selección son los siguientes. Tenemos acá en rojo, la selección direccional. En la selección direccional se favorecen los individuos que poseen valores extremos de una característica. Por ejemplo, imaginen un ave que coloniza un nuevo sitio, en donde solo hay semillas pequeñas. Entonces, por medio de la selección natural, se va a favorecer los individuos que tienen el pico pequeño para poder juntar esas semillas. Entonces, con el tiempo, ese tamaño del pico, el promedio del tamaño del pico, va a ir disminuyendo. También tenemos la selección disruptiva, acá en rojo. La selección disruptiva favorece los individuos de ambos extremos de una característica. Por ejemplo, imaginen que en esa misma isla hay también disponibilidad de semillas muy grandes. Entonces, tendrán ventajas
los individuos que tienen los picos muy gruesos para quebrar esas semillas grandes y también los que vimos anteriormente, picos muy pequeños para poder juntar las semillas pequeñas. Los individuos que tienen pico de tamaño intermedio no se verán favorecidos. Y por último, tenemos acá la selección estabilizadora, que es donde se favorecen individuos con valores medios de una característica. Por ejemplo, en las jirafas, los individuos con cuellos muy largos se vuelven muy vulnerables a los depredadores mientras están tomando agua. Y los individuos con cuellos muy cortos no alcanzan el alimento en los árboles o pueden perder en los combates. A manera de repaso, estas serían las causas de la evolución. La mutación crea nuevos alelos, aumenta la variabilidad, el flujo génico aumenta la semejanza de poblaciones diferentes, la deriva génica origina un cambio aleatorio en las frecuencias alélicas y puede eliminar alelos. El apareamiento no aleatorio cambia las frecuencias de genotipos, mas no las frecuencias de alelos. Y la selección natural y sexual aumenta la frecuencia de alelos favorecidos y produce adaptaciones. Actividades para hacer en sus casas. ¿Podrían explicar qué es una poza génica? Describan 3 formas en las que la selección natural puede afectar a una población con el paso del tiempo. ¿Qué es la selección sexual? ¿Conocen más ejemplos de selección sexual que no hayan sido mencionados en el video? ¿En qué forma la selección sexual es similar a otras formas de selección natural y en qué es diferente? ¿Bajo cuáles condiciones una población nunca evolucionaría? ¿Podrías mencionar un ejemplo de selección direccional? Bueno muchachos, esto ha sido todo. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan disfrutado de este video y no olviden, si tienen dudas en la plataforma del curso, con mucho gusto los podemos atender.